Quizá muchos fans de Five Nights at Freddy's probaron, vieron, o incluso escucharon hablar de los diferentes fangames que se le han hecho a esta popular saga de juegos point and click. Desde el lanzamiento del primer y el segundo juego, han aparecido muchísimos juegos hechos por la comunidad que buscaban crear su propia historia donde un guardia, sea cual sea el motivo, trabaje 5 noches en un turno nocturno, ya sea porque ese es su trabajo, porque pasen cosas raras en el local, o porque simplemente es un copia y pega del propio Five Nights at Freddy's, pero con diferentes personajes. Desde ese momento, han salido bastantes joyas a lo largo de los años, desde los primeros Five Nights at Candy's, Five Nights at Treasure Island, Five Nights at Varios, hasta los más últimos lanzamientos, como el Juniors, Oblitus Casa, One Night at Flumpty's 3, entre muchos otros. Y los fangames no siempre eran de quedarse en un mismo sitio, vigilar las cámaras y cerrar puertas. Los fans siempre prueban cosas nuevas, y me atrevo a decir que The Joy of Creation fue el primer, o por lo menos uno de los primeros fangames, en traernos el gameplay de Free Roam. Lo que años después se convertiría en algo canónico, ya que en el más reciente juego de la franquicia, controlamos a Gregory, y nos movemos de un sitio al otro mientras escapamos de animatrónicos que nos quieren asesinar. Y ahora me preguntarán, ¿a qué viene tanta explicación? Pues resulta que los fangames, así como hay buenos, están los malos, los mal hechos, los que son un chiste, o los que no pasan sin pena ni gloria. Como es el caso de uno, que en su tiempo a mí me resultó súper interesante, quizá tanto como el Varios, pero que lamentablemente, no fue comentado por grandes youtubers, que subían fangames, o directamente no fue tan visto como los otros. Estoy hablando del clásico, Five Nights at Nintendo Land. Por eso en este video, y porque ya el juego tiene 8 años de su lanzamiento, hablaremos de su historia, las mecánicas, los personajes, y una que otra cosa. Yo soy Moti, y hoy les presento, Five Nights at Nintendo Land. En el menú del juego, podemos ver a Mario vestido de negro y con ojos completamente oscuros, mientras está en la lluvia. Su apariencia aquí es diferente a su apariencia en las noches, aunque posiblemente no sea muy importante y sea parte del diseño del menú. En la pantalla de Game Over, lo volvemos a ver a él, en la televisión de la cámara 7. Es algo raro no ver al jugador y verlo a él en su lugar. Como dije antes, es posible que solo sea diseñado del juego. El gameplay es relativamente sencillo. Contamos con una tableta con sistema de cámaras, una linterna que podremos usar para alumbrar puntos ciegos, de izquierda, medio, y derecha. Dentro de las cámaras nos encontraremos con una función para iluminar la pantalla. Función que usaremos para ver con más claridad a los enemigos. En cierta noche, nos darán un botón nuevo que servirá para cerrar una puerta. También poseemos la chance de escondernos de los enemigos, utilizando un botón para escondernos en un cobertizo. Algo bastante similar a la mecánica de escondernos de los enemigos en la habitación de atrás, de Five Nights at Varios 2, con la única diferencia, de que no todos reaccionan a esta mecánica. Este cobertizo posee un medidor llamado Majora's Awareness, que sirve como cuenta atrás. Como acaban de escuchar, aquí está presente, desde la noche 1, la máscara de Majora. Estará en la cámara 7, siendo invisible al principio, y haciéndose cada vez más visible, mientras más tiempo pasemos dentro del cobertizo. Si el medidor es completamente vaciado, la máscara simplemente nos matará rápidamente, sin ningún aviso. En una versión vieja del juego, no existía un botón para continuar las noches como en cualquier otro juego, siendo reemplazado por un botón de password. Para completar el juego, tenías que guardar contraseñas, que iban a ser otorgadas al jugador, una vez terminada la noche. Esto quizá haga referencia, a las antiguas formas de algunos juegos de Nintendo, en guardar tu progreso. Más adelante, esta opción fue removida, y directamente, se aplicaron las opciones de continuar, las de Nightmare, y la Custom Night. Quizá fue removida, porque los jugadores podrían simplemente pasar de la noche 1 a las 5 con facilidad, sin tener que jugarse todo el juego hasta llegar al final. Hablemos de su historia.
Cabe destacar que originalmente, el juego poseía una diferente, pero solo han cambiado unas cuantas palabras. Y va que así. En el pasado, cuando Nintendo estaba trabajando en el desarrollo de juegos, decidieron abrir un teatro de entretenimiento. El mismo fue decente durante los primeros años, pero los trajes que usaban para las mascotas se volvieron viejos. Se intentó reconstruirlos y bueno, eso no funcionó del todo. El edificio cerró poco después para no volver a abrirse nunca más. Con el paso de los años, la gente se olvidó del lugar, pero los lugareños cerca del antiguo edificio comenzaron a quejarse de un sentimiento inquietante alrededor de este, y poco después afirmaron que el lugar está embrujado. Nintendo no quería tener nada que ver con esto, por lo que incorporaron algunas cámaras y una oficina de seguridad casi funcional. Y aquí es donde tú entras. Pensarán que en este juego, el tipo del teléfono nos brinda información para defendernos de las mascotas como cualquier otro fangame, ¿no es así? Pues no. El tipo del teléfono no nos brinda ningún tipo de información, más allá de un poco de historia. Por ejemplo, en la primera noche, nos saluda y nos habla sobre lo fantástico que se siente, porque le llegó su GameCube. Además, dice que tiene algo que nos dará el fin de semana, aunque no nos explica lo que es, pero menciona que está ansioso por dárnoslo. En la segunda noche, nos relata sobre que encontró un artículo, de algo que pasó en el teatro, en la fiesta de cumpleaños de un niño. Nos relata que un niño junto con sus amigos, fueron a festejar su cumpleaños, y que este niño se fue fuera del escenario, directo a una puerta en la que no se suponía que podía entrar. Ni siquiera los empleados podían ir allí. Luego de que los padres del niño notaron que no estaba, mandaron a los guardias de seguridad a ir a buscarlo, y estos se dieron cuenta que el niño estaba dentro de esa puerta. Estos guardias le dijeron a los padres que no podían entrar allí, y los mismos padres llamaron a la policía. Aunque esté la policía, estos le dijeron a los padres que no podían hacer nada respecto a la situación, y el tipo del teléfono dice que es extraño que eso haya pasado, y cree que es una historia estúpidamente inventada. Ya en la noche 3, nos dice que los empleados del lugar nos intentaron llamar, pero no pudieron localizarnos, por lo que le dijeron al tipo del teléfono que nos diga que ellos implementaron una nueva función en nuestra tableta, función de la que hablaremos más adelante. Luego, parece que bromea diciéndonos que el lugar está vacío, lo cual es mentira. De la noche 3 pasamos a la 5, ya que en la 4 no hay llamada, lo cual es un poco raro. En esta noche, el tipo nos dice que está al tanto de que estamos trabajando pero de que debemos salir de ahí lo antes posible. Dice que ellos están escondiendo algo, aunque nuevamente, no nos da mucha información. Y termina diciendo que nos ayudaría, y abruptamente, en el momento en el que nos va a dar un motivo del por qué no nos podía ayudar, se corta la llamada. Hey man, look, I don't have long, but you need to get out of there. I know they said you're outside working because it's too unstable inside, but they're hiding something. Look, just get out there now. You haven't got much time. I would help you, but it's... Pasamos a la noche 6, la cual es la noche Nightmare. Aquí nos habla alguien más, y dice que ha tenido más que suficiente con nosotros, que no sabemos quién es, y que tiene a nuestro amigo a salvo mientras hagamos lo que él nos dice. Honestamente esta llamada es muy confusa, primero porque el que la interpreta es el mismo tipo, solo con un tono diferente de voz, y porque no termino de entender a quién se refiere. Quizá se refiere al tipo del teléfono, o algún otro amigo, quizá del mismo guardia que controlamos. Ya me dirán ustedes. Los animatrónicos, o en este juego denominados como mascotas, son personajes principalmente populares de Nintendo. Mario, Luigi, Pikachu, Meta Knight, y por alguna razón, Sonic. El primer personaje de ellos en aparecer es Pikachu, apareciendo en la primera noche y en adelante. Su apariencia no cambia mucho de su original, siendo más oscuro, con sus mejillas rojas pasando a ser negras, y ojos sin alma. Comenzará en la cámara 5, y de ahí se irá moviendo hasta la cámara 4, cámara 3, cámara 2, hasta llegar al lado izquierdo del exterior. Para librarse de él, debemos irnos dentro del cobertizo, hasta escuchar que se vaya. Si nos tardamos demasiado, nos matará. Meta Knight es el segundo personaje en aparecer de las mascotas, siendo su aparición en la noche 2.
A diferencia de sus compañeros, no hay ningún cambio físico a destacar de él, más que el hecho de que sus ojos brillen en la oscuridad o que sea un poco más oscuro. Meta Knight estará en la cámara 4 y de ahí se moverá hasta la cámara 6 y la cámara 2. Para repelerlo, una vez que se vaya de la cámara 2, escucharemos sonidos de aleteo. En ese momento, debemos alumbrar a la izquierda y luego a la derecha. El hacer esto rápido antes que haga su movimiento, resultará en nuestra muerte. Sonic se hace presente en la noche 3, y es la única mascota que no es parte del elenco de Nintendo. Sobre él, podemos notar que no posee una cabeza, y que pasa de ser de su característico tono azul, a un color completamente negro. La razón del por qué está en Nintendo Land, es porque el creador del juego, comentó que pensó que Nintendo compró los derechos de la serie. En realidad lo que pasó es que Nintendo hizo un trato de exclusividad de 3 juegos con Sega, y esto probablemente significa que, canónicamente, Nintendo es dueña de Sonic en este universo. Sobre sus mecánicas, Sonic comienza en la cámara 4, y se moverá hasta la cámara 3. ¿Recuerdan que mencioné una función que agregaron los empleados de este lugar, en la llamada de esta noche? Pues esa función es la de cerrar la puerta, de la cámara 3. Cuando Sonic se vaya de ahí, escucharemos su característico spin dash. Cuando eso ocurra, rápidamente debemos cerrar la puerta. El tardarnos en hacer esto, resultará en Sonic pudiendo llegar hasta nosotros sin ningún problema. El escondernos en el cobertizo no funcionará, ya que lo ignorará completamente, y no quedará otra más que morir. Sonic también posee una caja de música, que la podremos escuchar a partir de la noche 2. Sin embargo, esta caja no afecta a sus movimientos, por lo que podemos asumir que simplemente está de adorno. Esta melodía es reemplazada ya en la noche 5, donde se reemplaza por la de Mario. Luigi da su aparición en la noche 4. Su apariencia nos da a ver que tiene ojos completamente negros, y una nariz estirada, con sus colores oscuros. Esta apariencia ya la habíamos visto antes, en la saga de juegos del Five Nights at Varios. Esto tiene una posible explicación, y es que, en el programa que se usa para modelar a estos personajes, llamado Brawl Box, es posible intercambiar las animaciones de Luigi, por las de Mario, ocasionando este extraño estiramiento de su nariz, y sus ojos negros. Posiblemente sea una coincidencia, que ambos Luigis se vean idénticos. Volviendo a sus mecánicas, Luigi es muy parecido a Pikachu, con la diferencia de que Luigi es más rápido, que casi no se le puede ver en las cámaras, a no ser que actives la iluminación, y que es bastante fácil de distinguir en el exterior, mientras que Pikachu es fácil de distinguir en las cámaras, difícil de ver en el exterior, y más lento en atacar. Luigi comenzará en la cámara 3, y se moverá a la cámara 2, y después se irá hasta el lado derecho del exterior. Para librarnos de él, nos esconderemos en el cobertizo hasta oír que se fue. De lo contrario, nos matará. El último personaje, y última mascota en aparecer es Mario, que se hará presente en la noche 5. La apariencia de este Mario es como de costumbre, colores más oscuros, sumándole unos ojos negros, con pupilas rojas brillantes. Mario solo aparece en la cámara 1, y una vez que se activa, comienza a reproducirse una versión de caja de música del tema de Super Mario Bros. Una vez eso pase, su sombrero se hace visible en una esquina, y se acercará lentamente a la cámara en 3 fases más. En su primera fase, se lo ve lejos de la salida de la habitación, luego se para en el medio de la habitación y en su última fase, Mario mira directamente a la cámara, revelando sus brillantes ojos rojos. Después de que se complete la última fase, la caja de música de Mario dejará de reproducirse, y cuando esto suceda, debemos escondernos dentro del cobertizo inmediatamente hasta que vuelva la música, momento en el que podemos abandonar el cobertizo. Si no nos escondemos lo suficientemente rápido, Mario nos matará. Kirby fue planeado originalmente para estar en Nintendo Land, pero terminó siendo descartado. No se sabe del por qué fue desechado, pero se dice que fue porque habían bugs de animación con este personaje. Quizás por eso no lo vemos a él, y en su lugar vemos a Meta Knight.
Sobre sus mecánicas, teorizo yo mismo, que pueda ser como Pikachu y Luigi, con la diferencia de que él aparecería en el medio del punto ciego del exterior. Esto, sumado a que nadie más aparece por ahí, da algo de sentido. También puede que sea otra razón por la cual fue descartado, por tener muchos personajes con mecánicas similares. Por el momento, solo nos quedaremos con la primera, que es por sus bugs de animación. En cuanto a su apariencia, como solo tenemos de referencia a la imagen de la portada del juego, pensaríamos que se ve como Pikachu, con colores más oscuros, mejillas negras, y ojos completamente negros sin alma. Por alguna razón, hay una supuesta aparición del Capitán Falcón como easter egg, aunque no la he encontrado por ningún lado. Si saben algo al respecto, háganmelo saber.